Lo que está pasando en el mar Mediterráneo es peor de lo que crees. Algo está ocurriendo bajo la superficie del mar Mediterráneo. Un cambio lento, casi invisible, pero devastador. La temperatura del agua está subiendo. Y con ella, se despierta una cadena de efectos que podrían alterar no solo el equilibrio del mar, sino el de todo el clima que lo rodea. Hoy te vamos a contar lo que los científicos están viendo con preocupación. El mar Mediterráneo se está convirtiendo en una zona de colapso ecológico. Y no, esto no es una exageración. Hoy conoceremos los terribles efectos del aumento de temperatura en el Mediterráneo. Quédate, porque esto también te afecta a ti. Desde hace décadas, el Mediterráneo se calienta. Pero no al mismo ritmo que el resto del planeta. Se calienta más rápido. Entre 1982 y 2023, la temperatura superficial del mar Mediterráneo ha subido más de 1,2 grados. Algunas zonas, como el mar Balear o el mar Egeo, han llegado a registrar temperaturas superiores a los 30 grados en verano. Este fenómeno se llama calentamiento acelerado del Mediterráneo, y lo preocupante es que no se detiene. ¿La causa principal? Las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por la actividad humana. Transporte, industrias, quema de combustibles fósiles. Pero hay algo más. El Mediterráneo es un mar casi cerrado, con poca renovación de aguas profundas. Eso lo hace extremadamente vulnerable al aumento de temperatura y salinidad. En otras palabras, se convierte en una trampa térmica. ¿Y qué provoca este calentamiento? Más olas de calor marinas. Tormentas más intensas y frecuentes. Incendios forestales más virulentos por el clima seco. Subida del nivel del mar que afecta a playas y ciudades costeras. Todo esto ya está ocurriendo. Y va a ir a peor si no actuamos. Pero el aumento de temperatura del mar no solo afecta al agua. Está alterando el clima de toda la región. Más olas de calor marinas. Fenómenos extremos donde el mar alcanza temperaturas récord durante semanas. Estas olas calóricas matan la vida marina masivamente. Literalmente, cocinan los ecosistemas. Lluvias torrenciales. El Mediterráneo más caliente alimenta tormentas violentas. El agua evaporada forma nubes densas que descargan lluvias destructivas en cuestión de horas. Más incendios forestales. El calor marino también seca las tierras cercanas. Y cuando la vegetación arde, no hay quien la detenga. 2023 fue uno de los años con más incendios en la cuenca mediterránea. Y por si fuera poco, el nivel del mar sube sin pausa, erosionando las costas y amenazando ciudades enteras. Ciudades como Venecia, Barcelona o Alejandría ya están sintiendo las consecuencias. La fauna marina está sufriendo un colapso. Pero tal vez lo más perturbador esté ocurriendo bajo el agua. Donde no lo vemos. La fauna marina del Mediterráneo está en peligro. Especies autóctonas como el pulpo, el mero o el caballito de mar están en declive. Muchas no pueden soportar las nuevas temperaturas y migran a zonas más frías. Otras, simplemente mueren. Pero eso no es todo. Hay nuevas especies que están invadiendo el mar y algunas son muy venenosas. Otras son depredadoras agresivas. Como el pez león, procedente del Mar Rojo, que se reproduce sin control y devora a las especies nativas. Y el temido pez globo, que además de invasivo, puede ser mortal si se consume. Este desequilibrio ha provocado un colapso en las cadenas alimentarias. Cuando desaparecen los peces pequeños, los grandes no tienen que comer. Y todo el sistema se derrumba. Lo que antes era un mar lleno de vida, ahora se convierte en zonas muertas, donde no hay peces, ni corales, ni oxígeno. Solo silencio y agua cálida. El Mediterráneo podría convertirse en una zona subtropical. Los científicos advierten que, si esto sigue así, el Mediterráneo dejará de ser un mar templado. Se convertirá en un mar subtropical, parecido al Caribe, pero sin su biodiversidad. Las predicciones más recientes alertan de que, en las próximas décadas, la temperatura media del mar podría subir hasta 5 grados. Esto implicaría pérdida de especies clave, proliferación de medusas, aumento de enfermedades marinas, inseguridad alimentaria para las comunidades pesqueras. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Este proceso ya está en marcha. Tenemos que cuidar el mar. Si no lo protegemos entre todos ahora, después, será demasiado tarde. Tú decides si ignorarlo, o ayudar a protegerlo. Porque este mar,
Nuestro mar Mediterráneo no es solo un destino turístico. Es un ecosistema milenario. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo. El mar Mediterráneo no necesita héroes. Necesita personas conscientes. Personas que no dejen botellas ni latas enterradas en la arena. Que recojan sus colillas, aunque sean pequeñas. Que entiendan que cada plástico abandonado es un enemigo más para la vida marina. Que entiendan que cada pequeño residuo abandonado puede terminar en la boca de una tortuga, o flotando durante siglos. No se trata solo de bañarte en un lugar limpio. Se trata de dejar la playa como te gusta verla cuando llegas. Porque este mar es tuyo. Y también es hogar de miles de especies que hoy, simplemente, están luchando por sobrevivir. ¿Te has fijado? Ese azul intenso del Mediterráneo está cambiando. El calor lo está volviendo turbio. Verdoso. Marrón. No es solo un cambio de color. Es una señal de alerta. El mar está enfermo. Y si el mar enferma, tarde o temprano, nos enfermaremos nosotros también. Así que, la próxima vez que pongas un pie en la playa, deja el lugar como te gusta encontrarlo, limpio, vivo, azul. Por eso es urgente actuar. Pero también es urgente educar. Tenemos que enseñar a los más pequeños que el mar no es solo un lugar para nadar o hacer castillos de arena. Es un ecosistema frágil. Es el hogar de tortugas, delfines, tiburones, ballenas. Y si no los protegemos hoy, nuestros hijos, o nuestros nietos, solo los conocerán en libros o documentales. Porque educar es cuidar. Porque el respeto por la vida marina empieza con una pregunta sencilla. ¿Qué mundo queremos dejarles a los que vienen después? El mar no tiene voz, pero sí memoria. Y algún día, nos devolverá todo lo que le dimos. ¿Qué vas a hacer tú? La próxima vez que veas una botella de plástico, alguna lata o algún otro resto peligroso para la vida marina en la arena. Como estamos viendo, el Mediterráneo está en crisis. Las olas de calor marinas están provocando muertes masivas de vida marina. Invertebrados, mejillones, praderas de posidonia y corales están desapareciendo. El coral rojo ha perdido hasta el 90% de sus poblaciones. La nacra, símbolo del Mediterráneo, está al borde de la extinción. En 2024, miles de peces murieron por falta de oxígeno frente a la costa toscana. Y lo peor, este desequilibrio ya se extiende a tierra. Las aves marinas mueren de hambre. La pesca se vuelve insostenible. Las comunidades costeras se empobrecen. Esto no es ciencia ficción. Está ocurriendo ahora, y si no actuamos, muchas de estas pérdidas serán irreversibles. Estamos perdiendo biodiversidad, estabilidad, resiliencia. Estamos perdiendo lo que hace que el mar siga siendo vida. Y si no actuamos pronto, a nivel individual, local y global, corremos el riesgo de ver el Mediterráneo transformado para siempre. En un ecosistema desierto, frágil, irreconocible. Porque lo que está en juego no es solo la belleza del mar. Es todo lo que depende de él. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.